Hoy en obra, sonidos desde el estudio de White Sample. White Sample, nacido como Ignacio Cuevas, músico electrónico, artista medial, diseñador sonoro y experimentador de cuanto ruido se le cruce por delante. De chiquitito, obsesionado con cables y perillas, encuentra su principal herramienta en los sistemas modulares de procesamiento sónico y en la construcción de sus propios artefactos para generar sonidos, ruidos y secuencias. En lo musical podríamos estar hablando de techno, noise y glitch, pero también hay mucho más, sobre todo en lo vinculado al mundo del sonido aplicado a las artes plásticas, circuitos y tecnología. Este verdadero ferretero de las corcheas, que es capaz de sacarle ritmo a un tornillo y emoción a un cable, llegó para quedarse y dar cátedra. Pase señora, siéntese crochet en mano y sobre todo tome apuntes. No vaya a ser cosa que se le olvide lo que vendría siendo una frecuencia baja filtrada por un LFO. Hablemos un poco de tu proceso creativo y un poco me gustaría saber cómo es tu rutina de trabajo. ¿Cuántas horas trabajas aquí y cómo sería un día normal de trabajo en tu estudio? ¿Cómo enfocas eso? Siempre estoy probando como partir de cosas muy simples, como qué puedo hacer con un módulo o una fuente de sonido, ponte tú, y jugar con ella. Y rápidamente como que la cosa se empieza a ramificar, entonces al cabo de un rato ya hay algo más o menos interesante y de ahí trato de sacar lo que se pueda. Claro, porque lo que tiene trabajar con este sistema tuyo de modulares igual es cómo tú defines cuándo empieza y cuándo termina una pieza. ¿Cómo enfocas esa parte? Claro, sí. En general lo abordo por el lado, o por así decir, ambiental, ¿cierto? Como crear una cosa que vaya evolucionando y con pequeñas variaciones, pero siendo casi siempre lo mismo un poco, ¿cierto? Y la otra es más percusiva y voy por el lado como, no sé, un poco hacia el techno. Pero por lo general, ¿qué prima? ¿Tú empiezas por el lado percutivo o empiezas por una armonía o la idea viene simplemente soñaste en la noche, oye, se me ocurrió grabar la lavadora y ponerla en un sample o cómo funciona un poco? Puede ser todas las anteriores, ya. Así que sí, no hay problema. Harto con los ritmos, pero siempre termino simplificando los ritmos como para... Empiezo con algo más complejo, pues como que voy sacando y queda casi que un techno 4/4, pero yo si no, claro, buscando como las posibilidades que tengo un oscilador, una fuente de sonido, la que sea, y modular eso, tratar de como estrujarla. ¿Qué tanto de tu bagaje personal, de tu vida, tú ves reflejado con los sonidos, conceptualmente, cómo sería ¿a dónde va esta búsqueda de sonidos? En general mi interés va por un lado bien abstracto, ¿no? Como de comprensión de la materia casi. Un tiempo que me enamoré mucho del sonido más que de la música, por así decirlo. Entonces, como que ya, no sé, siempre de chico muy melómano, entonces escuchaba mucha música y de repente como que ya no escuchaba tanta música, ni siquiera las cosas que te gustaban como siempre. Pero sí me interesaba mucho una forma de onda, que tiene que ver más como por el lado meditativo también de Perfecto. quedarse pegado escuchando lo mismo durante mucho rato y ir modulando eso, ¿cachai? Y luego empecé a estudiar un poco cómo, claro, la síntesis, un poco cómo funciona el sonido, etc. Y aparecieron ahí muchas matemáticas que tienen que ver con filosofía. ¿Cierto? Absolutamente. Mencionaste un poco la analogía entre filosofía, sonidos y tu propia creación. Me interesa profundizar un poco en este estado filosófico que llegas a través de las máquinas. A lo que me refiero con ese acercamiento filosófico tiene que ver con, por ejemplo, algo simple, una forma de onda, ¿cierto? Una forma de onda sinusoidal, pongamos de ejemplo. Si queréis como entenderla, ¿cierto? ¿Por qué se comporta de esa forma? ¿Por qué existe así? Es una función matemática, ¿cierto? Sí, absolutamente. Que tiene que ver con trigonometría. Es un triángulo rectángulo finalmente. Entonces la relación ahí entre los catetos, ¿cierto? Nos va a dar entonces una sinusoidal. Y eso al final son proporciones, ¿cachai? Porque no es 4 dividido por 6, sino que A dividido por B. Entonces ahí pueden empezar a entender que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Solo que si lo veis o aplicáis ciertas fórmulas, pasan cosas.
Sí, ¿no? Y la magia de esto es que es la corriente eléctrica que está sucediendo este fenómeno, ¿no? Es un poco eso. Sí, la electricidad también es otro gran amor en mi vida. Me interesa mucho, sabiendo muy poco de electricidad, incluso académicamente como que la electricidad aún no está totalmente... Porque tú entiendes, o sea, con todos estos modulares estás trabajando mucho sobre los voltajes que van el circuito de voltajes que está sucediendo al interior de tu módulo, digamos. Puro control por voltaje. Claro. Que sería como el abuelo del MIDI, ¿cierto? Para comunicar ahí dos funciones, puro voltaje. A ver, entendemos que nos enchufamos a la corriente y te llega electricidad aquí. Entonces, ¿cómo desarrollas el flujo aquí? ¿Cómo modificas los parámetros? ¿Cómo vas transformando esa frecuencia de electricidad en música o lo que tú quieres expresar? Claro, como un sistema modular, entonces tenés que alimentar esos módulos. Esa electricidad llega acá como pum, a una PSU para poder alimentar cada uno de esos módulos. Y luego están funcionando, pero hay que conectarlos con cables para crear esto que se llama como el parche o el patch. Entonces va evidentemente conectando ahí entradas y salidas de cada módulo. Y cada módulo tiene una función precisa, ¿cierto? Ahí tenés osciladores, filtros, amplificadores, los típicos componentes de un synth de arquitectura rígida, un synth normal, pero acá los tenés independientes. Y al aire, o sea, claro, a la vista, digamos. Exponiéndote ahí todas sus conexiones. Entonces yo estoy trabajando más que nada con un secuenciador que me genera con puertas, ¿cierto? Gates para activar otras cosas. Y luego, no sé, pues tengo percusiones, ponte tú. Ahí escribo secuencias para los bombos. O osciladores también. Y luego los osciladores entonces los voy a ir modulando. Y lo bacán que todas estas modulaciones de mover una perilla, ¿cierto? Físicamente, la podía hacer también con voltaje. Pues. Entonces voy a mandar voltaje de otro módulo a controlar esos parámetros. Entonces ya queda como un solo, ¿cachai? ¿Cómo crees tú que le llega esta decodificación de este concepto a la escucha? Claro, ahí ya se genera como una situación, ¿cierto? Que es como lo que uno está haciendo versus cómo lo vaya a comunicar, o si es que hay que comunicarlo de cierta forma también. Y eso es interesante. Pero claro, yo creo que queda como un pequeño secreto, ¿cierto? Cada uno sabe ahí los ingredientes o por qué hace las cosas como las hace y después como que ¡pum!, la tiráis a la calle nomás y a ver cómo le va. Claro, por ejemplo, cuando vas a tocar en vivo, tú eliges tu setup, vas allá y tú, el entorno o el lugar o la situación donde vas a ejecutar tu música en vivo, ¿condiciona un poco lo que estás haciendo? Sí. ¿Tú vas improvisando o tienes todo? ¿Qué tanto de improvisación? Que creo que en este mundo, entiendo, se trabaja mucho con eso. Sí, ¿Cómo vas ruteando eso? Nunca he tocado sin improvisar. Siempre una improvisación completa. O sea, se podría decir que cada set o cada ejecución tuya es incunable, o sea, es única y irrepetible. Claro, pero sucede algo un poco como una fractalización de mí mismo, porque así como hago música, creando estos parches que se llaman conectando módulos y crean estas como loops generativos que van cambiando, ¿cierto? Son siempre más o menos lo mismo, pero con pequeños detalles, ¿cierto? Entonces como la corteza de un árbol, porque siempre igual, pero si sacáis cada pedazo en verdad es distinto. Hay un universo ahí, pero claro, igual, ¿cachai? Entonces como que al tocar en vivo hago un poco lo mismo. Si te fijáis en una presentación mía tal vez de hace, no sé, 2 años y una de ahora, igual se parecen, pero son distintas. Lo que hago yo es empaquetar sonidos. Entonces tengo ciertos módulos ahí que son amplificadores de varios canales que funcionan como un mixer al final. Entonces hago una pequeña mezcla ahí y luego la salida de ese mixer
paso por pedales de efecto. Entonces, en general, como me interesa mucho la espacialización, entonces harto reverb y delay. Y luego de ese canal mono, ¿cierto?, a un canal del mixer. Y eso después, por ejemplo, acá tengo dos en serie y que salen de otro mixer y llega un canal acá. Y también típicos tips de audio, como no mezclar tanto las frecuencias, entonces separar, ponte tú el bombo, lo tiro en un canal independiente. Si tengo algunas cosas más ruidosas también van en otro canal, o si tengo algo más como ambiental también lo dejaría en otro canal. Y eso, pero tampoco me vuelvo loco con la cantidad de canales porque estoy trabajando ahí con 4 canales mono nomás, ¿cierto? Entonces es bien como ordenado y limitado. Si tuvieras aquí una mesa de 24 canales, ¿tú tendrías 24 salidas de ahí? ¿Podrías generarlas? Sí, podrías tirar 24 salidas. Pero de repente no tendría... Bueno, todo es posible, ¿cierto? Sí, depende de lo que esté haciendo, pero sí se puede. ¿Qué relación tienes con eso, con la aleatoriedad de la música y de lo que estás generando? Es otra cosa que me interesó estudiar también y ponte tú, claro, sí, voy a hacer un loop generativo y uso ¿cómo se llama? Un generador de pulso al azar, ¿cierto? Cualquier cosa random, que me tire una forma de onda, ¿cierto?, azarosa, sí. Listo, y decía, ya, eso es azaroso, pues. Pero sucede que no. O lo mismo ponte tú ese es el punto. En probabilidades también, ¿cierto? Hay como 2 tipos de random en informática, así como el true random y el random normal, que en verdad siempre va a ser lo mismo, va a partir con los mismos números y en el tiempo va a generar nuevos números. Pero si lo reinicio va a partir con lo mismo siempre. En cambio, el true random me crearía desde la partida números distintos, ¿cachai? Estás trabajando con el caos un poco, ¿no? No, porque es algo tan simple como tirar una moneda al aire y tener 0, 1 o ya. Claro, sello. En el fondo es marcar los parámetros en el cual se va a mover esto. Claro, pero después también me di cuenta que uno puede generar esta aleatoriedad de otra forma, ¿cierto? Puedo tener varios de esos generadores de sí y no, y después usar, no sé, una especie de mezclador donde mezcle, ponte tú, 8 de estos distintos pulsos y después haga un ciclo de eso y después lo pase de nuevo a otras instancias más como de codificación del mismo pulso y la salida final va a ser muy aleatoria, claro. Y muy difícil de predecir. Oye, y este es como más retro old school, ¿no? Que estos son módulos producidos más ahora, claro, estos más modernos. Son módulos de retail, ¿cierto? Excepto que hay uno que hice yo, pero que me queda este. ¿Lo hiciste tú? Sí, yo tengo varios prototipos de módulos hechos hace años ya, pero como que ya tuve un momento muy álgido en mi creación de circuito electrónico, pero ya por ahora no estoy tanto, más digital. Ya. Así que ahí hice varios módulos y algunos están muertos y otros están... Este es un video. Y este otro, el primer synth modular el que pude poner mis manos encima y se lo mandé a hacer a pedido, se lo encargué a un genio de la electrónica nacional que se llama Marco Antonio Cárdenas. Wow. Él arreglaba siempre... ¿Qué año estamos hablando? Esto fue el 2007. Él, ¿cómo se llama? Tenía un taller donde arreglaba sintes clásicos, no sé, pues Prophet, MC20, cosas así, ¿cachai? Y un genio, fue para su casa una vez y ahí onda conversando y tenía unos prototipos de sintes modulares. Entonces creo que tenía como el oscilador y el filtro y le encargué otros más para completar el sistema. Y con esto empecé como con los experimentos, pues, pero ya, o sea, como aplicando la teoría un poco a algo que podía tocar, ¿cachai? ¿Y tú notas cierta, evidentemente sí, supongo, pero cierta diferencia a nivel de sonido de esta máquina que es producida, fabricada aquí en Chile hace varios años atrás con respecto a esto? ¿Estos son más cálidos, por ejemplo? A ver si hace sonar ¿tiene algún tipo de... ¿Notas alguna diferencia en eso? Sí, pues totalmente, o sea... en electrónica, ¿cierto? Bueno, totalmente es que, ¿cachai? Como sí. Los sintes, ¿cierto? Que tienen distintos timbres o distintas características en su sonido, tiene que ver con componentes físicos, ¿cachai? Claro. Los sintes antiguos, como los Prophet que nombraba, no sé, tienen
condensadores o cosas así que ya no se hacen, ¿cierto? Porque la tecnología avanzó, entonces ya no necesitas un condensador del porte de una lata de bebida, sino que ahora es digital, es de este porte y acá hay 100 de esos, ¿cachai? Sí. Entonces, y eso cambia radicalmente el sonido, ¿cierto? ¿Vas ensayando? ¿Cómo? ¿Tú no puedes ensayar al trabajar con esta aleatoriedad, con esto? ¿Vas marcando solo parámetros dentro de los cuales tú te vas a mover, algo así? Claro, pero el ensayo finalmente es como es creativo, vais armando algo, ¿cierto? Hasta que de repente se que no, esto se me fue para cualquier lado, ya no sirve de nada, así que voy a borrar todo esto, chao, o deshacer. En el fondo es conversar con la máquina de una manera en que tú la vayas entendiendo para poder dominarla, entre comillas. Sí, el fantasma en la máquina todo el rato. Claro, es el que hay que Ghost liberar ahí, in the dejar machine. que cante solo. Y después Claro, y ahí vas jugando. lo voy jugando para parametrizarlo un poquito, pero ya está. Y a la hora de grabar todo esto, ¿tú editas tus temas o cuando la música que yo he escuchado y que me encanta tuya, van funcionando muchos eventos que van sucediendo, que entiendo que tienen que ver con el flujo de trabajo y tu relación con la máquina, pero ¿tú editas después eso a la hora que vas a sacar por un sello que te pide un track o algo así? ¿Tú vas a la edición o prefieres que salga la mezcla cruda del estéreo de tu máquina? Claro. Depende también un poco, así como decía, y dónde estáis tocando y qué tocáis, ¿cachai? Depende del sello, ¿cierto? Y en la... Pero para ti, ¿cuál sería el ideal? Es que depende del momento creativo, creo. Ya, ¿cachai? perfecto. Porque muchas veces lo que más hago es grabar en un estudio live, salir de la mezcla del mixer, ¿cachai? Claro. Grabo eso, así onda estéreo. Crudo. Dos canales, ¿cachai? Y después una pequeña masterización. ¿Ese proceso de mastering lo haces tú? Lo hago yo y si no también me gusta trabajar con otra gente, con oído fresco, por así decir. Eso te iba a decir, porque hay mucha gente, me incluyo, que prefiero que otro me masterice. Sí. No me gusta automasterizarme porque pierdo el parámetro. Yo trabajo mucho con el Elías Deepman. Sí, de Panal Records. Sí. Muy profesional en Seco. su masterización, así que Sí, muy ahí bueno. pongo las manos. Muy bueno, Fuego. muy bueno. Estaba haciendo como la librería de formas de onda. De forma de onda, ¿no? Y luego tenéis control de pitch, el decay. Y estas dos que son asignables, ¿cachai? Que esta es la posición y el tono, pero le podéis asignar distintas cosas, puede ser filtros también, cosas así. Ahora es súper gráfico y didáctico trabajar con esto porque es como que tengas un sintetizador abierto. Sí, pues, Al aire, o exactamente. sea, claro. Entonces, Y- si uno empezara por esto y después tuviera un sintetizador, sería mucho más fácil usar el sintetizador. Claro, y es un poco ahí como entre cocinar o pintar, ¿cierto? Que decís, como, Sí. claro, onda, no sé, pues esto me gusta, pero pucha, podría ser más suave, no sé, le metí un filtro entre medio, no hay ningún problema, ¿cachai? Y esto es una pregunta un poco pedestre, pero ¿qué haces tú para mantener la moral o el estímulo cuando muchas veces las situaciones son un poco adversas? O sea, como que los lugares no son, el sonido no es idóneo, cuando tampoco hay muchas lucas, cuando a lo mejor tienes problemas personales, para mantener viva la creatividad y seguir adelante, porque igual, lo he comentado alguna vez, que hay mucha gente que pasa por esto probando un poco, son 2 años DJ, se compran 3 instrumentos, prueban y ven que no resulta y la moral se le viene abajo y abandonan. Pero hay gente como tú que vienen trabajando hace muchísimos años y claro, hay veces difícil sobrellevar momentos duros. ¿Cómo lo haces para mantener arriba este apostolado, que se podría llamar, o algo así? Pucha, hay que aplicar el zen ahí, no hay que desesperarse cuando las cosas están malas, ¿cierto? Y igual los momentos ahí también son medio sinusoidales, pues a veces está ahí arriba, a veces está ahí abajo y no hay una constante, ¿cierto? Uno que diga, Sí. "Ya, ahora estoy bien, que voy a estar bien para siempre", no, eso no va a pasar. Entonces hay que cachar en qué momento está ahí nomás y adecuarse, porque de repente no es el momento para componer y hay que resolver otras Un cosas. tema de equilibrios. Y se pausa esto y otras veces está súper inspirado y están los recursos, está todo y hay que sacar provecho.
Entonces, más que nada como eso, tener la calma de reconocer en qué momento está ahí. Sí. ¿Cuál sería tu encargo musical ideal? O sea, que a ti te encarguen un trabajo ideal con respecto a tu música. ¿Para ti qué sería? Un soundtrack de alguna película de ciencia ficción. El cine es una cosa que me gusta mucho, entonces referentes así como de ciencia ficción, decís tú, Lovecraft me gusta harto, ese terror cósmico clásico. Maravilloso. Y sí, cualquier cosa que tenga que ver con ciencia ficción, pues con ideas que no se han probado. Y aquí estoy pasando por el filtro de acá, entonces. Y evidentemente tenemos que hay control de pitch y las distintas formas de onda. Y eso también lo puedo controlar con voltaje, porque de todo acá. ¿Cachai? Voy pasando entonces como barriendo la librería, pero por el voltaje que me tira este otro. Bueno, entiendo que tú, no sé si fue justo al principio de tu carrera, tuviste una experiencia súper, supongo que fue muy provechosa para ti, que fue cuando hiciste una residencia en Red Bull Academy. Háblame un poco de esa experiencia y lo que Red significó Bull, en tu sí. Evolución. De hecho tuve como un vale otro con eso porque fue el 2015 y era en París, pero fue mi término de grupo. Me tocó justo con los atentados de París de ese año, entonces llegué y habían sido los atentados, así que se canceló todo. Y fui el segundo año, o sea, el año siguiente, a Montreal. Y sí, eso estuvo súper bueno, así conociendo una cantidad de gente bacán. Conocí a la Björk, ponte tú, a Paulino Oliveros unos meses antes de que muriera. Gente muy bacán. Y de todo tipo de música, entonces estuvo súper bueno. Y esto fue, claro, el 2016, pero yo con este proyecto White Sample vengo del 2007, parece, cosas así. Antes tenía otros seudónimos y claro, eran otros estilos, era más... Pasé por de todo, como que lo primero que partí haciendo era como un hip hop abstracto, bien instrumental. Y después breakcore, como 4 años pegado o más tal vez con el breakcore. Después electro, de todo, pues ahí se van mezclando la influencia y va cambiando el sonido. Y también eso entiendo que lo hacías con otro tipo de setup, ¿no? Con otras máquinas. Claro, el origen era una drum machine, un sampler y un synth. Y ver ahí qué. Y más aún en los orígenes era una guitarra con efectos nomás. Al elegir ciertas máquinas, más que nada como, mientras más análogas sean, más limitadas son, por así decir, ¿cierto? Entonces, y esas limitaciones son súper creativas, entonces uno por algo elige ciertas cosas como decir, ya estos son los parámetros en los que me voy a mover con estos sonidos. Sí, sobre todo en este mundo tan abierto y gigantesco, a veces hace bien acotarse un poco, ¿no? Sí, pues, excesiva libertad es una condena. Y con respecto a tu entorno inmediato hoy en día en Santiago, ¿estás con qué? Porque hay muchos colectivos dando vueltas y hay una efervescencia creativa que igual se ve un poco interrumpida por el tema pandémico pero a día de hoy entiendo que tú tienes relación con más de un sello o con más de un proyecto. Más o menos, ¿en qué estás con eso y con qué gente estás trabajando o te gustaría trabajar? No sé. Últimamente estoy trabajando con Caustics, ¿cierto? Y siempre con Panal. ¿Quiénes son Caustics? Caustics es un colectivo, sello de acá basado en Santiago, pero con ciertos tentáculos por ahí, por Europa también.
Y su catálogo va más por el lado del IDM, de los breakbeats, ¿cierto? De cosas más, no sé, más intrínsecas, ¿cachai? ¿Más arriesgadas, puede ser? Pues, claro, más arriesgadas, ¿cierto? Mucho menos... Como que son muy buenos DJs también todos los artistas, pero el catálogo es más de escuchar, ¿cachai? Eso me gusta harto de este sello. Y tienen como esto como medio retrofuturistas, también me gusta eso. ¿Canta como a nivel estético, dices tú? Sí, claro, estético y musical. Y eso con respecto a la estética, yo he visto tu Bandcamp y todas esas cosas y hay una estética bastante clara en lo que tú haces, que es media como industrial, también trabajando con muchos como micromundo, un poco, incluso los fractales o cosas más, el mundo macro, así como muy... ¿Hay algo que te gustaría resaltar acerca del trabajo estético que tú buscas en toda tu imaginería, en tu mundo, digamos? También es como recursivo, un poco como la misma, como dentro del estudio, lo que decís tú, como micro y macro desde la electricidad hasta los cables también, cosas así. Entonces como que esta fractalización del elemento creativo y ahí tenéis como para lupear en sí mismo. Sí.